En un Hollywood dominado por el ajetreo, la ambición y el ruido de los focos, Robert Redford siempre ha sido una excepción. Su nombre evoca glamour y belleza clásica, sí, pero también serenidad, contemplación y devoción. Durante décadas, el mundo lo admiró como actor, el hombre rubio de sonrisa serena y mirada melancólica, sin sospechar que detrás de ese ícono se escondía un narrador profundo, un hombre que observaba el alma humana con una sensibilidad poco común. Redford nunca se ha limitado a una sola cosa. Como actor, productor, ambientalista y activista social, ha aprendido a convertir su fama en una herramienta para la creatividad y la concienciación. Cuando decidió ponerse detrás del objetivo, muchos pensaron que era solo un capricho de la fama. Pero su debut con Gente Corriente, en 1980, dejó claro que había nacido un verdadero autor. Desde entonces, cada una de sus películas ha sido un paso más hacia un cine de introspección, belleza natural y moralidad emocional. Desde los silencios familiares de gente ordinaria, hasta la pureza espiritual de Un río lo atraviesa. Desde la sátira social de Milagro, hasta la crítica moral de Quiz Show. Y desde el lirismo natural de El hombre que susurraba a los caballos, Redford teje una obra coherente y auténtica. Su visión conecta lo privado con lo universal, lo político con lo personal, lo herido con lo esperanzado. En sus películas, el paisaje es un espejo del alma y el silencio, una forma de salvación. Este artículo explora la singular trayectoria de un actor que se convirtió en director, una leyenda que prefería los susurros a la fama, un hombre que convirtió el cine en una forma de verdad. Porque comprender a Robert Redford es, en esencia, comprender el poder del cine para sanar, descubrir y humanizar. Antes de convertirse en el maestro detrás de la cámara, Robert Redford ya había conquistado al mundo como actor. Su presencia magnética, su mirada serena y su carisma natural lo convirtieron en un símbolo de Hollywood desde los años 60. Películas como Butch Cassidy and the Sundance Kid, 1969, o The Sting, 1973, lo elevaron al rango de leyenda. Sin embargo, detrás de esa imagen de galán rubio y misterioso, se escondía un hombre inquieto, profundamente sensible al contexto social y político de su país. Desde sus primeros años en el mundo del cine, Redford soñaba con algo más que actuar. Quería contar historias que importaran, dar voz a los silenciosos, explorar los matices de la condición humana. Nacido en Santa Mónica, California, en 1936, hijo de un contable y de una madre que alentó su sensibilidad artística, Robert Redford creció entre el espíritu libre del oeste americano y la rigidez de una sociedad que empezaba a cambiar. Su juventud rebelde lo llevó a viajar por Europa, donde estudió arte en París y Florencia. Esas experiencias marcarían su visión estética, el gusto por el detalle, el ritmo pausado, la importancia del silencio. Cuando regresó a Estados Unidos, comenzó a interesarse por el teatro, y poco después, por el cine, donde encontró un lenguaje universal capaz de mezclar belleza, emoción y reflexión. A lo largo de los años 60 y 70, Redford se consolidó como una de las estrellas más queridas del mundo, pero también como un actor reflexivo, reacio a encasillarse. Su fama le otorgó poder, y con ese poder decidió abrir nuevos caminos. Fundó en 1981 el Sundance Institute, con el propósito de apoyar a los jóvenes cineastas independientes, convencido de que el arte debía servir para provocar, conmover y cuestionar. Ese mismo espíritu lo impulsó, una década antes, a pasar a la dirección. El cine no es solo entretenimiento, declaró en una entrevista. Es una manera de entender quiénes somos y qué dejamos atrás. El debut de Redford como director con Ordinary People, Des gens comme les autres, 1980, fue una revelación. En una época donde Hollywood se obsesionaba con el espectáculo, él apostó por la intimidad emocional. Su cámara no buscaba la grandilocuencia, sino los temblores del alma, los silencios entre padre e hijo,
la culpa que consume, la fragilidad del perdón. El film ganó el Oscar al mejor director, algo inédito para un debutante, y marcó el inicio de una carrera detrás de la cámara tan poderosa como la que había tenido frente a ella. Lo que diferencia a Robert Redford de otros cineastas es su capacidad de observar sin juzgar, de retratar la humanidad en su vulnerabilidad más pura. En Ordinary People no hay héroes ni villanos, solo personas heridas intentando reencontrar un sentido. Esa empatía, tan rara en el cine norteamericano de la época, definirá toda su filmografía posterior. Cada película que dirigió será un reflejo de ese deseo de comprender la complejidad moral del ser humano y su relación con la naturaleza, la familia o la verdad. Este primer paso como director no solo reveló su talento narrativo, sino también su coherencia ética. Redford no buscaba el éxito fácil, sino la verdad cinematográfica. Mientras muchos colegas usaban la cámara como espejo de su ego, él la usó como una ventana abierta al alma. Por eso, desde su ópera prima, el público y la crítica comprendieron que el mito había dejado paso al autor. Aquel hombre que todos conocían por su sonrisa de estrella, empezaba a ser reconocido por su mirada de narrador profundo y humanista. Así nació el Redford director, un artista de la introspección, un cronista de los silencios familiares, un poeta del paisaje americano. En su universo no hay artificios, solo verdad. Y esa verdad, filmada con paciencia y ternura, lo convertiría en una de las voces más respetadas del cine contemporáneo. Porque, más allá de su glamour, Redford entendió que el cine es, ante todo, una forma de reconciliación entre lo que somos y lo que anhelamos ser. Tras el impacto de Ordinary People, Robert Redford consolidó su lugar como un cineasta de la emoción contenida. Pero lejos de repetirse, se arriesgó a ampliar su campo narrativo, explorando la conexión entre el ser humano y su entorno. En los años 80 y 90, su cine se impregnó de un tono poético, casi espiritual, que lo diferenció del resto de los directores de su generación. En su universo, la naturaleza no es solo un decorado, sino un personaje más, silencioso, sabio y profundamente simbólico. El realismo mágico de Milagro Beanfield War, con The Milagro Beanfield War, Milagro, 1988. Redford dio un giro sorprendente hacia la sátira social. Ambientada en un pequeño pueblo de Nuevo México, la película cuenta la historia de una comunidad humilde que se rebela contra las grandes corporaciones que amenazan sus tierras. Redford combina el humor con la crítica política, ofreciendo una parábola sobre la resistencia y la dignidad colectiva. A través de colores cálidos y personajes entrañables, retrata un mundo donde los sueños y las leyendas conviven con la injusticia y la codicia. Milagro es, en esencia, un canto a la solidaridad, un homenaje a los olvidados que luchan sin perder la esperanza. Con esta obra, Redford demostró que su sensibilidad social era inseparable de su estética cinematográfica. Cada plano, cada diálogo, lleva impreso su compromiso con las causas humanas. A river runs through it. El alma fluye como el agua. En 1992, Redford llevó su contemplación del alma humana a su punto más alto con A River Runs Through It, y en el medio corre un río. Basada en las memorias de Norman Maclean, la película sigue la historia de dos hermanos criados en el paisaje del Montana de principios del siglo XX. Uno de ellos, interpretado por Brad Pitt, representa la pasión y el riesgo. El otro, la prudencia y la reflexión. Entre ambos se extiende un río, metáfora del tiempo, de la vida y de la imposibilidad de retener lo que amamos. La dirección de Redford es de una pureza casi literaria. Su cámara se desliza entre la luz del atardecer, las aguas cristalinas y los silencios familiares con una delicadeza que recuerda a Terrence Malick. El resultado es un poema visual sobre la pérdida, la memoria y la reconciliación. Redford no solo narra una historia de familia, pinta un retrato del alma americana, donde la naturaleza es refugio, espejo y redención.
La crítica lo celebró como uno de los filmes más bellos de la década, y el público redescubrió en Redford a un narrador capaz de unir lo íntimo con lo universal. Si Ordinary People hablaba del dolor que nos divide, A River Runs Through It celebra la belleza que aún puede unirnos. Una estética de la calma. Lo que distingue a estos dos filmes es la manera en que Redford aborda los conflictos sin recurrir a la violencia ni al artificio. Su lenguaje cinematográfico es lento, meditativo, casi terapéutico. No hay histeria ni manipulación emocional. Hay espacio, respiro, humanidad. Cada plano está pensado para que el espectador contemple, no solo observe. De ahí que muchos críticos lo consideren un filósofo del cine norteamericano. En una época dominada por los efectos especiales, Redford defendía el poder del silencio, el peso de una mirada o el sonido del viento. Su cine se convirtió en un lugar donde el espectador podía reencontrarse con su propia sensibilidad. Esa coherencia estética, que une lo espiritual con lo político, es una de las razones por las cuales su obra sigue vigente. El compromiso como hilo conductor. Más allá de los temas familiares o naturales, Redford nunca perdió de vista su compromiso ético y social. En cada película se percibe un llamado a la conciencia, una invitación a mirar más allá del entretenimiento. El cine debe recordarnos quiénes somos cuando nadie nos mira, declaró una vez. Esa filosofía impregna toda su obra. Contar historias no para imponer una verdad, sino para invitar a reflexionar. Con Milagro y A River Runs Through It, Robert Redford consolidó su reputación como un contador de verdades universales. Sus películas no buscan aleccionar, sino emocionar. Y lo logran porque nacen de la observación y del respeto. En ellas, el cine se convierte en una forma de empatía. Al final de los años 90, cuando muchos lo consideraban ya una leyenda, Redford seguiría reinventándose. Su siguiente desafío sería explorar los límites de la moral y de la verdad mediática, con una de las películas más elegantes y críticas de su carrera. En 1994, Robert Redford llevó su mirada humanista al corazón mismo del espectáculo mediático con Quiz Show, una de las obras más lúcidas y elegantes de su carrera. Si hasta entonces había explorado el alma americana a través de la familia y la naturaleza, aquí se adentró en el terreno resbaladizo de la ética y la mentira pública. El resultado fue un filme que no solo narraba un episodio real de la televisión estadounidense, sino que también planteaba una pregunta fundamental. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por la fama y la aprobación? Basada en hechos verídicos, Quiz Show revive el escándalo de los concursos televisivos de los años 50, en los que se manipulaban las respuestas para aumentar la audiencia. La historia sigue a Charles Van Doren, Ralph Fiennes, un joven académico brillante que se deja seducir por la fama, y a su rival caído, Herb Stempel, John Turturro, un hombre común que descubre que el sistema está amañado. En medio de ambos, el investigador Richard Goodwin, Rob Morrow, intenta destapar la verdad. Redford convierte lo que podría haber sido un simple drama judicial en un reflejo moral de una sociedad obsesionada con la imagen. Cada plano, cada diálogo, revela su fascinación por los dilemas éticos. El honor, la corrupción, la apariencia, el poder de los medios para moldear la percepción de la realidad. En una época donde la televisión comenzaba a definir el pensamiento colectivo, Redford lanzó una advertencia profética sobre el poder manipulador del espectáculo. En Quiz Show, Redford demuestra su madurez absoluta como cineasta. La puesta en escena es impecable, sin excesos ni efectismos. Prefiere los encuadres cerrados, las conversaciones tensas, los silencios que pesan más que los gritos. Su dirección es de una elegancia contenida, como si buscara que la verdad se revelara no a través del escándalo, sino de la introspección. La fotografía, de tonos ocres y dorados, evoca una América atrapada entre la inocencia y la hipocresía. La cámara se mueve con suavidad, casi con compasión, incluso hacia los personajes más cuestionables. Redford no los juzga,
los expone con humanidad, recordándonos que la corrupción no es solo un acto político, sino una debilidad moral que todos compartimos en algún grado. Más allá de su argumento, Quiz Show es una radiografía de la identidad estadounidense. La televisión, presentada como símbolo de modernidad y transparencia, se convierte en metáfora del autoengaño colectivo. Redford sugiere que el verdadero escándalo no fue el fraude televisivo, sino la necesidad del público de creer en héroes fabricados. El espectador, al igual que los personajes, desea ser engañado si eso le ofrece un sentido de pertenencia. Esa lectura, tan vigente hoy como hace 3 décadas, demuestra la clarividencia del director. En tiempos de redes sociales y realidades virtuales, Quiz Show sigue resonando como un aviso sobre los peligros de confundir la fama con la verdad. Redford, que siempre defendió la autenticidad en el arte y la vida, utiliza esta película como espejo moral. El espectáculo no solo refleja lo que somos, sino lo que fingimos ser. Con Quiz Show, Robert Redford cerró su trilogía temática sobre la fragilidad moral del ser humano. Si Ordinary People abordaba el peso de la culpa familiar y A River Runs Through It exploraba la redención a través de la naturaleza, esta película examina la tentación de la mentira y el poder corrosivo del éxito. Cada una de ellas, aunque distintas en tono y estilo, comparte un mismo hilo conductor: la búsqueda de la verdad interior. El film obtuvo 4 nominaciones al Oscar, incluida la de Mejor Película, y consolidó a Redford como un autor moralista en el mejor sentido del término, alguien que cree en la responsabilidad del cine para iluminar los rincones oscuros de la sociedad. Pero más allá de los premios, Quiz Show le permitió trascender el papel de actor o director. Lo convirtió en cronista de una era, testigo lúcido de la eterna tensión entre integridad y ambición. Lo que hace de Quiz Show una obra maestra no es su tema, sino su enfoque. Redford no se deja llevar por el drama fácil ni por la denuncia moralista. Su cine es más sutil, más humano. Comprende que la verdad rara vez es absoluta y que las personas no son completamente buenas ni malas. En ese sentido, Redford filma la conciencia con una ternura que desconcierta. Nos recuerda que el error es parte de la condición humana, pero también que el reconocimiento del error es el primer paso hacia la redención. En 1998, Robert Redford regresó a la gran pantalla como director con una película que condensaba todo lo que había aprendido sobre el alma humana y la belleza del mundo natural: The Horse Whisperer, el hombre que susurraba a los caballos. Tras el éxito crítico de Quiz Show, muchos esperaban que Redford continuara explorando los grandes dilemas morales de la sociedad contemporánea. Sin embargo, él eligió volver a lo esencial: la relación entre el ser humano, la naturaleza y el poder de la empatía. El resultado fue una obra profunda, contemplativa y emocional, una meditación sobre el dolor, la curación y el amor. Basada en la novela de Nicholas Evans, El hombre que susurraba a los caballos, cuenta la historia de Grace McLean, interpretada por una jovencísima Scarlett Johansson, una adolescente traumatizada tras un accidente de equitación en el que muere su mejor amiga y su caballo queda gravemente herido. Su madre, Annie, Christine Scott Thomas, una mujer exitosa pero emocionalmente distante, decide llevar a su hija y al animal a Montana para buscar la ayuda de Tom Booker, Robert Redford, un hombre que parece entender el lenguaje del dolor tanto humano como animal. Desde los primeros minutos, Redford impone su sello característico: planos amplios de los paisajes del oeste, silencios que dicen más que las palabras, y una profunda conexión entre el entorno y las emociones de los personajes. El film no es solo una historia de recuperación física, sino una alegoría sobre la reconciliación con la vida. El caballo herido se convierte en reflejo de la niña, y por extensión, del alma fracturada de su madre. Redford, tanto delante como detrás de la cámara, construye un relato de ternura, paciencia y aceptación. A diferencia de otros directores que usan la naturaleza como simple escenario, Redford
la filma como si fuera un personaje vivo. En El hombre que susurraba a los caballos. Los paisajes del Montana no son solo bellos, son espacios sagrados donde la vida se reorganiza y el alma se reencuentra consigo misma. Los colores suaves del amanecer, el sonido del viento sobre las montañas y la respiración pausada de los caballos componen una sinfonía visual de serenidad. El mensaje es claro. En el silencio del mundo natural, el ser humano puede sanar sus heridas más profundas. Esta filosofía conecta directamente con la tradición americana del trascendentalismo de Emerson y Thoreau, que Redford ha citado en numerosas entrevistas. Para él, la naturaleza no es una huida del mundo, sino una forma de volver a escucharlo. Su cine, en ese sentido, se distancia del espectáculo para acercarse a lo espiritual, el milagro cotidiano de estar vivos, incluso después del dolor. Aunque el núcleo de la película es la relación entre Grace y su caballo, Redford introduce una tensión romántica sutil entre Annie y Tom, que encarna dos formas opuestas de entender la vida. Ella representa la prisa, la ambición, la desconexión emocional. Él, la calma, la empatía y la conexión con lo esencial. Su vínculo, lleno de respeto y contención, no necesita grandes declaraciones. Es un amor maduro, basado en la comprensión silenciosa, en aquello que se intuye más que se dice. Esta dimensión romántica aporta una calidez adicional al relato y subraya uno de los temas centrales del cine de Redford: la posibilidad de redención a cualquier edad. La dirección de Redford en The Horse Whisperer es magistral por su aparente sencillez. Su cámara observa sin intervenir. Confía en la mirada de los actores y en la fuerza del paisaje. Cada plano es una pintura en movimiento. Cada gesto tiene peso emocional. El ritmo pausado, a menudo criticado por el público impaciente, es, en realidad, parte de su mensaje. Curar lleva tiempo, comprender también. Esa fidelidad a un tempo propio, alejado de la lógica comercial de Hollywood, demuestra que Redford no hace cine para complacer, sino para comunicar una verdad interior. El filme fue un éxito mundial, tanto por su belleza visual como por su hondura emocional. Consolidó a Redford como un autor espiritual del cine norteamericano, capaz de crear obras que combinan emoción, reflexión y autenticidad. Su cine, en esta etapa, se convirtió en una invitación a mirar el mundo con nuevos ojos, a encontrar belleza incluso en la herida. Con El hombre que susurraba a los caballos, Redford alcanzó su madurez definitiva como director. Ya no buscaba demostrar nada. Su mirada era serena, su lenguaje claro, su mensaje universal. En una entrevista posterior, confesó: «He aprendido que el silencio es la forma más profunda de comunicación». Esa frase resume toda su trayectoria. Desde Ordinary People hasta esta película, Redford fue construyendo una obra que habla del perdón, la compasión y la armonía. A través del caballo, del río o de la montaña, nos recuerda que la verdadera grandeza no está en dominar el mundo, sino en aprender a escucharlo. A finales del siglo XX y comienzos del XXI, Robert Redford ya no era solo un nombre, ni siquiera un rostro. Era una institución moral y artística, una figura que trascendía el cine para convertirse en símbolo de integridad, de compromiso y de amor por la verdad. Su filmografía, compuesta por obras que van del drama íntimo a la crítica social, había construido un retrato coherente y profundamente humano de la América moderna. Pero su legado no se limita a las películas que dirigió. También está en los caminos que abrió para los demás. En 1981, mientras el mundo celebraba su Oscar como mejor director por Ordinary People, Redford fundaba el Sundance Institute en las montañas de Utah. Su idea era simple y revolucionaria: crear un espacio donde los jóvenes cineastas pudieran desarrollar sus proyectos sin las presiones del mercado. El talento necesita tiempo, libertad y verdad, dijo en la inauguración. Ese proyecto, que comenzó como un modesto laboratorio de guión, se convirtió en el motor del cine independiente estadounidense.
Películas que hoy son clásicos, como Reservoir Dogs, Little Miss Sunshine o Whiplash, encontraron su primer impulso gracias a Sundance. El festival, más que una plataforma, es la materialización del credo artístico de Redford: creer en la autenticidad. Su fe en el poder de la narración personal transformó la industria, permitiendo que voces diversas, mujeres, minorías, directores emergentes, encontraran un público. En un mundo dominado por los grandes estudios, Redford defendió la sencillez, la introspección y el riesgo. Sundance no solo cambió el cine, democratizó la posibilidad de contar historias. Lo fascinante de Redford es que, pese a su éxito, siempre evitó el culto a la celebridad. Nunca se vio a sí mismo como una estrella, sino como un artesano del relato. Incluso en los momentos de mayor fama, mantenía una distancia prudente con los medios, guiado por una convicción profunda. El arte no debe gritar, debe susurrar con verdad. Sus colegas lo describen como un hombre sereno, perfeccionista y profundamente empático. En los rodajes, exigía precisión técnica, pero también humanidad. No busques la emoción, decía a sus actores, déjala venir. Esa filosofía, que combina la disciplina con la sensibilidad, es lo que hizo de él un maestro admirado incluso por quienes nunca trabajaron con él. Las películas de Redford tienen algo en común. Son retratos del alma en conflicto. Ya sea un padre que no puede expresar su amor, Ordinary People, una comunidad que se resiste a desaparecer, Milagro, o un hombre que busca sanar el dolor de otros, el hombre que susurraba a los caballos. Todos sus personajes comparten una misma búsqueda: la reconciliación. No es casual que en sus historias abunden los silencios, los paisajes abiertos, los gestos contenidos. Redford entiende que la emoción auténtica no necesita explicación, solo espacio. Su cine es un espejo limpio donde el espectador se reconoce, sin adornos ni falsas moralejas. A diferencia de muchos directores de su generación, Redford nunca cayó en el cinismo ni en la autocomplacencia. Siempre creyó que el cine debía servir para conectar, no dividir. En su obra hay una ética profunda: la compasión. Esa palabra tan olvidada en la industria del entretenimiento define su legado mejor que ninguna otra. Cuando se revisa su trayectoria completa, resulta evidente que Redford pertenece a la misma estirpe que los grandes humanistas del cine: Frank Capra, Elia Kazan, Clint Eastwood o Terrence Malick. Pero su voz es única. Ninguno como él ha sabido unir el arte de la narración clásica con la sensibilidad contemporánea. Sus películas no pretenden dar respuestas, sino invitar a la reflexión. Esa humildad es la que lo convierte en un autor atemporal. A través de su cámara, el espectador aprende a mirar de nuevo lo cotidiano: una conversación, una herida, un paisaje al amanecer. Todo en su cine parece recordarnos que el mundo aún conserva una belleza frágil que merece ser comprendida antes que dominada. Hoy, con más de 8 décadas de vida, Robert Redford sigue siendo una presencia discreta pero luminosa. Su voz, pausada y firme, continúa inspirando a generaciones de artistas. Aunque se haya retirado oficialmente de la actuación, su espíritu late en cada película independiente que busca emocionar sin artificios, en cada historia contada desde la verdad. Su legado no es solo el de un actor legendario o un director premiado. Es el de un hombre que entendió que el cine es un acto de fe. Fe en la humanidad, en la posibilidad del perdón, en la belleza del silencio. Robert Redford no filmó para imponer su visión, sino para recordarnos quiénes somos cuando el ruido se apaga. Y quizás por eso, cuando se apagan las luces de la sala y la pantalla vuelve a brillar, sentimos que su voz aún nos acompaña, susurrando con dulzura y sabiduría. Escucha, incluso en el silencio, hay una historia que merece ser contada.